Portal de Matemática. Hoy vamos a estar trabajando más acerca de funciones, pero específicamente acerca de la suma, resta, multiplicación y división con funciones. También vamos a estar hablando un poco de la función inversa. Bien, antes de empezar con este ejercicio que les hemos preparado, los invitamos a que chequeen el siguiente instructivo, donde vamos a estar hablando acerca de cómo se hacen todas estas cosas. Ok, vamos a ver el instructivo. El instructivo de hoy va a ser específicamente sobre composición de funciones. No te lo pierdas, esto va a estar de lujo. Comencemos. Bien, digamos que tenemos una función f en x y tenemos también una función g en x. Ahora, la composición de funciones no es más que tomar dos o más de una función e formar una sola. O sea, a partir de las funciones se forma una composición, una función compuesta donde hay varias funciones dentro de ella. Por ejemplo, digamos que tenemos una función f en x que sea x más 3 y que una función g en x que es la raíz cuadrada de x. Si se fijan, son funciones que ya usted estudió con nosotros. Ahora, ¿cómo se hace la composición y cómo se presenta? O sea, matemáticamente, ¿cómo se presenta? Entonces, se presenta de la siguiente forma: g o f en x. Ahora, ¿qué significa esto? La o determina que es tomar estas dos funciones y fusionarlas y hacerlas una sola. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se toma la segunda función y se mete dentro de la primera. Disculpe, meter es un verbo un poco fuerte. Introducir. ¿Cómo introducir? Es la forma de decirle, pero realmente es evaluarla. O sea, g o f va a ser igual a ¿qué? Tomar la primera función, que es la función g, y evaluarla en f en x. Profe, ¿qué significa eso? Ok, vamos a verlo de una forma bien sencilla. O sea, te estoy diciendo que la segunda función la vas a introducir dentro de la primera como una evaluación. Y recuerden que todo lo que está aquí dentro del paréntesis va a tomar el lugar de la x, ya en la función externa, que es la que está acá. Importante, esta función se conoce como función externa y esta que está acá, o sea, f en x en este caso, se conoce como la función interna. Ya, entonces, la externa es g, entonces voy a la función g, aquí está la función g, pero donde está x lo que vamos a poner es el valor de f en x. Entonces, simplemente es donde está la x vamos a poner lo que vale f en x, ¿ok? Entonces, como g es la raíz cuadrada de x, lo que vamos a hacer nosotros es quitar esta x y tomar toda este x más 3 y lo vamos a poner donde está la x. Y esa es la composición g o f en x. O sea que esto nos quedaría como resultado final la raíz cuadrada, pero quitamos x y vamos a poner x más 3. ¿Por qué? Porque introducimos f dentro de g. Y este sería el resultado final de la composición de g o f en x. Cuidado, tengan mucho cuidado. No es lo mismo g o f que calculemos f o g. ¿Por qué? Porque ahora sería introducir la función g dentro de f, ¿ya? O sea, estamos hablando que sería tomar f, que sería ahora la función externa, la función f sería la función externa, y la función interna sería g en x. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahora sería el proceso al revés. Tomaríamos toda la raíz cuadrada, que es la función g, que es la interna, ¿ya? Y la vamos a poner donde está la x en la función externa, que sería f. O sea, quito la x aquí y ponemos raíz cuadrada de x. Entonces, el resultado de f o g va a ser igual a f evaluada en g. ¿Y qué significa eso? Tomamos la función f y donde está la x vamos a poner el valor de g. Es x más 3, ya no ponemos x. Ahora acá ponemos raíz cuadrada de x. Nos quedaría raíz cuadrada de x más 3. Y ahí tendríamos la composición de funciones. Veamos ahora algunos ejemplos de lo que es la composición de funciones. Trabajemos con algunas funciones y determinemos la composición entre ellas. Por ejemplo, digamos que tenemos una función f en x que es igual a x cuadrado más 5x. Una función g en x que es igual a, digamos que la raíz cuadrada de x, ¿ya?
y pongamos una función h en x que sea igual a 1 sobre x más 3. ¿Ya? Tenemos las tres funciones. Y vamos a calcular, por ejemplo, f o g. Recuerde que f o g no es más que tomar la función g, que es la segunda, y meterla dentro de la primera. O sea, sería como poner f evaluada en g en x. Lo que implicaría es que donde quiera que esté la x en f, voy a poner lo que vale la función g. O sea, estamos hablando de esto de acá, lo vamos a colocar aquí donde está la x y aquí donde está la x. ¿Ok? Esa es la composición. Ahora, ¿qué pasa? Que como la x está elevada al cuadrado, pues tomo la raíz cuadrada y la elevo al cuadrado. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy quitando esta x y estoy poniendo lo que vale la función g, que es raíz cuadrada de x, más 5 que multiplica a la raíz cuadrada de x. ¿Qué nos queda por hacer? Simple. Lo que tenemos que hacer es efectuar las operaciones que podamos efectuar y simplificar. En este caso, esta raíz cuadrada con este cuadrado se cancela, ¿ya? Y nos quedaría lo siguiente. X más 5 por la raíz cuadrada de x, nos quedaría 5 raíz cuadrada de x. Y ya quedaría hecha lo que es f o g en x. Veamos ahora otro ejemplo. Digamos que nos piden calcular h o g. O sea, estamos hablando que sería tomar la función g e introducirla en h. O sea, donde está la x en h, vamos a poner simplemente la raíz cuadrada de x. Estamos hablando que nos quedaría. Tomamos la función externa, es h. La función interna sería g evaluada en x. Entonces, donde está h, en la función h, donde está x, vamos a poner el valor de g en x, que sería la raíz cuadrada. Entonces, eso nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de x más 3. ¿Ya? Y quedaría resuelto nuestro ejercicio. Ya por último, vamos a hacer algo bien interesante. Algo muy sencillo, pero muy interesante. Imagínese que de repente te pidan que tienes que calcular lo siguiente. Digamos, que te dicen que tienes que calcular f o g o h en x. O sea, una triple composición. Profe, ¿y cómo hago eso? Simple. Vas a comenzar de aquí, lo incorporas primero acá. Y el resultado lo vamos a introducir dentro de f. Entonces, primero vamos a calcular g o h en x. O sea, sería introducir h dentro de g. Estamos hablando que sería g evaluada en h en x. ¿Ya? Entonces nos quedaría, tomamos esto y lo ponemos donde está la x aquí en g. Y nos quedaría la raíz cuadrada de 1 sobre x más 3. Ya tendríamos g o h. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer ahora? Nos quedaría entonces ahora f o, y recuerden que ahora teníamos g o h en x, ¿ya? Entonces, ahora, el resultado de esto, que ya lo tenemos, lo vamos a poner dentro de f. Nos quedaría entonces f evaluada en g o h en x, ¿no es verdad? Y eso va a ser igual. Ok, este resultado lo vamos a poner donde están las x. Y nos quedaría, como esta x está elevada al cuadrado, sería esta raíz cuadrada elevada al cuadrado. Sería entonces la raíz cuadrada de 1 sobre x más 3 elevado al cuadrado más 5 multiplicado por x, pero x va a ser ahora la raíz cuadrada, 5 raíz cuadrada de 1 sobre x más 3. Y ahí lo que tenemos que hacer es efectuar las simplificaciones para terminar. Raíz cuadrada con cuadrado se elimina. ¿Y qué nos va a quedar como resultado final? 1 sobre x más 3 más 5 por la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de 1 sobre x más 3 sería, presten atención a esto, raíz cuadrada de 1 sobre x más 3. Ok, la raíz cuadrada de una fracción es la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. ¿Para qué hacemos esto? Porque si uno de los dos tiene raíz cuadrada exacta, hay que calcularlo. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y este, como no es exacto, pues se deja ahí como tal. ¿Ok? Sería la raíz cuadrada de x más 3. Entonces, esto es lo mismo que esto. Entonces nos quedaría
5 que multiplica a 1 sobre la raíz cuadrada de x más 3. Y ya simplemente multiplicamos 5 por 1, 5, y obtenemos el resultado final, que sería 1 sobre x más 3 más 5 sobre la raíz cuadrada de x más 3. Y aquí quedaría el resultado. Algo bien sencillito, y podemos aplicar un poco de álgebra en todas estas cosas. ¿Ok? Nos vemos. Bien, el ejercicio número 1 que tenemos para ustedes el día de hoy dice: si f de x igual a x cubo y g de x igual a x más 1, entonces el valor de f o g de valor en 1 tiene por valor: opción A tienen 8, opción B tienen 2, opción C tienen 0, opción D 4 y opción E es igual a 6. Bien, ustedes me van a estar ayudando a descubrir cuál es el verdadero valor que le corresponde a esta expresión. Bien, mucha gente se confunde al ver la expresión de esta manera: f o g de x. Se preguntan qué significa esta cosa. Bueno, yo lo aprendí de esta manera. Es como que tengamos la función f y estemos evaluando toda la función g de x dentro de f. O sea, estamos introduciendo g en f. Miremoslo acá. F de x es igual a x cubo. G de x por su parte es igual a x más 1. Como nos están pidiendo f o g de 1, significa que todo el valor de esta función de g de x vamos a introducirla dentro de la primera, dentro de f de x. O sea, vamos a tener f de, entonces en este caso g de x sería igual a x más 1. En vez de poner g de x, ahora ponemos su valor, que era x más 1. Ahora, f de x dice que es x al cubo, pero no se enfoque tanto en la variable, sino como que la función f de x toma todo lo que está dentro del paréntesis y lo eleva al cubo. O sea, todo lo que esté dentro de acá lo vamos a elevar al cubo. ¿Qué significa? Que vamos a tener x más 1 elevado al cubo. O sea, f o g de x es igual a todo esto, a x más 1 al cubo. ¿Qué pasa si nos dan un valor específico para la x? Tenemos que f o g de 1 es igual a 1 más 1 al cubo. Bien, esto sería 2 elevado al cubo, que es igual a 8. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la opción A. Ok, continuamos con el segundo ejercicio, que dice así: si f de x igual a x más 4 y g de x igual a 3x, entonces el valor de la función compuesta f evaluada en g evaluada en 2 es, nos dan las 5 opciones: a igual a 4, b 6, c 8, d 10 y e igual a 12. Bien, este ejercicio es muy parecido al que hicimos anteriormente. ¿Qué tenemos entonces? F evaluada en g evaluada en 2, ¿cómo podría expresarse? Podría expresarse de esta manera también: f o g evaluada en 2. Bien, recuerden que cuando estamos trabajando con funciones compuestas, lo que estamos haciendo es introducir una dentro de la otra función. O sea, tenemos f de g de x, pero g de x, ¿qué sería igual? Tenemos que g de x igual a 3x, entonces esto sería igual a f de 3x. Y la función f de x es igual a x más 4, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis más el número 4. Significa que todo lo que esté dentro ahora, que sería 3x, le vamos a agregar 4. Entonces, f evaluada en g evaluada en 2 nos daría que es 3 por 2
más 4. 3 por 2 es igual a 6, más 4 es igual a 10. Y ya tenemos que es la opción D. Bien, tenemos un tercer ejercicio que dice así. Si f de x igual a 4x cuadrada más 2x más 6 y g de x igual a 2x menos 8, entonces la función compuesta g o f evaluada en x es... y nos dan las 5 opciones. Bueno, ahora puede parecer un poco más complicado porque nos están dando expresiones algebraicas en cada una de las opciones, de las posibles respuestas. Lo que pasa es que ahora no nos están pidiendo evaluar esta composición de funciones, no nos dan un número real para evaluarla, sino tenemos que dejarla expresada en el valor de x. Entonces, ahora lo que tenemos es g o f evaluada en x. Esto quiere decir que la función f la vamos a introducir en la función g. Recuerden que esto sería equivalente como g evaluada en f evaluada en x. O sea, vamos a introducir el valor correspondiente acá de f de x. Y dice que f de x es toda esta expresión de acá. Entonces sería equivalente a g de f de x es igual a 4x cuadrada más 2x más 6. Ahora la función g, ¿qué representa? La función g lo que hace es multiplicar por 2 todo lo que está dentro y le resta un 8. O sea, todo lo que está acá lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a restar 8. Esto nos va a dar igual a 2 por 4x cuadrada más 2x más 6 menos el número 8. Ahora es simple álgebra lo que sigue. 2 por 4x cuadrada sería 8x cuadrada. 2 por 2x sería más 4x. 2 por 6, 12. Y le estamos restando siempre este 8 de acá. Bien, 12 menos 8 nos da igual a 4. Y estos términos quedan iguales, no podemos agruparlos con nadie más. 12 menos 8 es igual a 4. Entonces, esta expresión es igual a... ¿cuál es de las opciones? Si nos fijamos, va a ser la opción D. Y esta sería la respuesta para nuestro ejercicio. Bueno, el cuarto ejercicio dice: si f de x igual a 2x y f evaluada en g evaluada en x igual a menos x, entonces g de x está evaluada por... Bien, aquí lo que tenemos que ver primeramente es mirar qué es lo que está haciendo f de x. F de x está tomando todo lo que tiene dentro, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis, y lo multiplica por 2. Entonces, si decimos f evaluada en g evaluada en x, estaríamos diciendo que lo que está dentro, o sea, g de x, está siendo multiplicada por 2. Esto es igual a 2 veces g de x. Pero ahora bien, g de x, nos están diciendo que esta expresión f evaluada en g evaluada en x es igual a menos x al mismo tiempo. Entonces mandamos a dividir por 2 a ambos lados y nos va a quedar que g de x es igual a menos x sobre 2. Y ya tenemos la respuesta, que sería la opción B. Se fijan, es un ejercicio muy corto, pero muy bonito para practicar lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. Ok, este es el último ejercicio para el día de hoy. El ejercicio número 5, para resolverlo tenemos que ser un poco creativos. Dice, sea f de x más 2 igual a x cuadrada menos 6x más 5, entonces el valor de f de 0 es igual a... y tenemos las 5 opciones. Entonces,
Si nos fijamos bien dentro del paréntesis, lo que estamos evaluando es un x más 2. O sea, f de x más 2 igual a x cuadrada menos 6x más 5. Si tuviéramos un número cualquiera, si quisiéramos evaluarla por ejemplo en 5, no podríamos hacerla directamente. Lo que tenemos que buscar es una expresión, expresar el 5 como algo más el número 2. Tenemos que 5 es igual a 3 más 2, entonces f de 5 es igual a f de 3 más 2. Y ahora sí ya tenemos una forma equivalente a la que tenemos arriba. Entonces lo que vamos a considerar en realidad es este de acá. F de 3 más 2 sería igual a 3 al cuadrado menos 6x. Bueno, en este caso sería 6 por 3 más 5. Bien, entonces si tenemos f, nos están preguntando por f de 0. ¿Cómo podemos expresar a 0 como un número x más 2? Entonces, mandamos a restar el 2 y nos quedaría que x es igual a menos 2. Podemos expresar este número 0 como menos 2 más 2. F de menos 2 más 2. Y entonces ahora el que vamos a considerar es este de acá. Vamos a tener menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2 más 5. Ok, menos 2 al cuadrado, recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Ahora menos 6 por menos 2, menos por menos se convierte en más. Y 6 por 2, 12. Y le sumamos el 5 que quedó afuera. Entonces 4 más 12 más 5 le va a dar igual a 21. Y para este ejercicio nuestra respuesta correcta era la opción última, la opción E. Bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Los invitamos a seguir pendientes del portal de matemáticas. Esperamos que siempre compartan y le den un me gusta a todos nuestros videos. Gracias.